Buenos días, feliz sábado. Quiero saludar en forma muy especial no solo a los que están aquí, nuestros queridos hermanos y hermanas que estamos llenos hoy día, pero también a los miles que están afuera viendo por televisión, desde España, por satélite, a los de habla hispana en toda Europa, en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Recién están naciendo muchos canales también en Colombia, por cable y también en canal abierto en el Ecuador, y tenemos en todos los países de habla hispana personas que están hoy en día, nos están acompañando, y por internet en todo el mundo. Se nos dice, la pluma inspirada nos enseña que no tenemos nada que temer del futuro, a menos que nos olvidemos del pasado. Y hoy día vamos a tener una pequeña historia, una clase, un poquito de historia, y también vamos a ver al futuro y dónde nos lleva, porque tenemos que ver dónde estamos arraizados para saber cómo lanzarnos al futuro. Pido que inclinen sus rostros conmigo para una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, es un momento solemne en la historia de este mundo. Estamos viviendo en las últimas horas, minutos, segundos de la historia de este mundo. Por 6,000 años, tu amor ha estado por medio del Espíritu Santo trabajando con la raza humana, invitándole, Señor, a colocar sus vidas en tus manos. Mandaste a tu Hijo Jesús, Señor, para demostrar de primera mano el amor de nuestro Padre y el amor de su Hijo y el Espíritu Santo que con nosotros está como consolador. Señor, al ver tanto amor y cariño y esfuerzo por rescatar la raza humana, hoy día estamos aquí para honrarte, para dar loor a tu nombre, para agradecerte, para obedecerte. Estamos en el día que tú has separado, el 7º día. Has separado, Señor, para poder reunirte con nosotros, y en este tu día, el día del Señor, estamos aquí en tu casa y con todas las personas que están en sus casas y en otros lugares. Pedimos que a cada uno nos acompañes. Háblanos directamente, abre nuestras mentes, rodéanos con tus santos ángeles y llena nuestras mentes con tu Espíritu Santo. Danos un mensaje del cielo directamente. Estamos esperando, Señor, y que el orador sea totalmente transparente y que escuchemos tu voz hoy día. Lo pedimos en el precioso y todopoderoso nombre de Jesús. Amén. El año 2017 es un año muy importante. Es un año lleno de significado. Y estamos hablando de la resurrección del protestantismo. Algo interesante, porque justamente es en este año que se supone que va a morir el protestantismo. Vamos a ver un poquito más. Vemos aquí que vamos a hacer es un llamado hoy día a nuestros hermanos protestantes en las iglesias y a la iglesia nuestra. Es un llamado especialmente en este año, porque estamos celebrando 500 años de luz bíblica. Desde que Martín Lutero clavó en la puerta de Wittenberg 95 tesis protestando los desvíos y las salidas de la posición bíblica de la iglesia cristiana, de los abusos administrativos de la iglesia, y apuntándoles a un fundamento bíblico que era aceptar a Cristo, y la salvación es por la fe. El justo por la fe vivirá. Estamos celebrando 500 años y aparentemente, después de tantos años de gozar de esa luz, aparentemente este año dicen que ya no existen los protestantes, que van a dar fin. Bueno, vamos a ver, vamos a revisar un poquito de los reformadores. Uno de los primeros, que era Peter Waldo, en las montañas, los Alpes de la Italia, la Suiza, Francia, nacieron los waldenses, y los misioneros que salieron
entrenados de las escuelas de teología, llenaron a toda Europa con las enseñanzas de la Biblia. Tenían que entrar a países hostiles y metían hojas de la Biblia en un molde de pan. Y cuando vendían pan, entraban a los hogares y cuando se abría la puerta y oportunidad del Espíritu Santo indicaba, ellos abrían el pan y sacaban la hoja de la Biblia. Eran joyeros, eran panaderos, eran carpinteros, siempre llevando la palabra de Dios. Cualquier excusa para llevar la luz. Después de unos años, John Wycliffe y John Tyndale de Inglaterra enseñaron. John Wycliffe como profesor en la universidad, traductor al inglés de la Biblia, y John Tyndale, que era él imprimía la Biblia y repartía por todos lados la Biblia, y él fue quemado a la estaca. John Tyndale dio su vida. John Hus también fue quemado a la estaca en Bohemia, que es la República Checa. Martín Lutero, que dio nacimiento a los luteranos, que hablamos hace 500 años, cuando comenzó la protesta. Zwingli en Suiza. Meno, que hoy conocemos acá en Bolivia, tenemos muchos menonitas que tienen sus raíces en Meno, un gran reformador también en Holanda. Hans Tausen de Dinamarca. John Calvin de los presbiterianos en Francia. John y Charles Wesley, que fundaron la iglesia metodista en Inglaterra. John Smith, ahí los bautistas tienen su raíz con las enseñanzas y de los descubrimientos bíblicos de John Smith. Grandes principios que fueron establecidos por estos grandes reformadores eran lo siguiente: la autoridad infalible de la Biblia en asuntos de fe y práctica, un fundamento, un pilar que para todo protestante hoy en día, si se olvidan estos fundamentos, ya no son protestantes, y aparentemente muchos se han olvidado. Negaron la autoridad de papas, de consejos, de padres, de reyes, para controlar la conciencia en asuntos de religión. Dos pilares fundamentales del protestantismo: la Biblia, y ningún hombre debe controlar la conciencia. Cosas que hoy en día estamos olvidando. El gran emperador Carlos V se dedicó a erradicar el protestantismo. Él amenazó a los príncipes de Alemania, donde habían nacido los seguidores de Martín Lutero, los amenazó y rotundamente les negó el derecho. Pero ellos se juntaron a orar, y cuando después de orar, los príncipes dijeron: no nos interesa nuestra posición política, no nos interesan nuestras riquezas, no nos interesan, lo que nos interesa es estar bien con Dios. Y ellos fundaron un documento que llaman la Confesión de Augsburg. Ellos vinieron y pusieron en escrito su confesión, y volvieron a Carlos V y le dijeron: en esto nos fundamos y no nos movemos de aquí. El emperador tuvo que someterse. Era el emperador sobre todos los reyes de Europa, pero él aceptó el documento de los príncipes porque ellos rehusaron comprometerse con el poder religioso, con poder político. Dijeron: nosotros nunca cederemos nuestra posición basada sobre la Biblia. ¿Será que hoy en día se encuentran personas que hacen eso? El emperador se dedicó en una guerra para poder destruir al protestantismo, pero Dios hizo cosas increíbles y se cansó, y a los 56 años él abdicó el trono y se fue a un monasterio, y ahí se quedó hasta que se murió a los 36 años, y a los 58 años de edad, sin realizar su sueño. Así que jovencito declaró todo y se fue después unos años a morir allí. El conocimiento de la Biblia, hemos escuchado de las edades medias, lo que llamamos las edades oscuras. ¿Por qué son edades oscuras? Porque no conocían nada de la palabra de Dios. Había oscuridad en la tierra. Y había oscuridad al principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando el Espíritu bajó, Dios dijo: haya luz, y ¿qué hubo? Vino la luz.
porque el Espíritu se movió por la faz de las aguas. Igual, en las edades medias oscuras, Dios dijo que haya luz. Y grandes reformadores nacieron al entender la palabra de Dios, y al compartir esa palabra hubo una explosión de luz. Y el emperador intentó todo lo posible, pero no lo logró. Y vemos que en medicina, desde los años 1510 para adelante, grandes descubrimientos de medicina. Un ejemplo era el doctor Semmelweis de Austria. Él era ginecólogo obstetriz, y él en esos días nadie se lavaba las manos. Los cirujanos iban de una cirugía a otra cirugía sin cambiarse la bata, y era un gran símbolo de honor tener una bata lleno de sangre y pus de 100 pacientes. Y ellos cortaban a un paciente y le caía la sangre de otros pacientes antiguos, caía en la herida. Y nadie sabía por qué se morían tantos. El doctor Semmelweis, después de leer la Biblia, descubrió que Moisés ordenó que hay que lavarse las manos después de tocar a un enfermo. Entonces, él no entendía nada de eso, pero dijo, vamos a ver si Dios tiene la razón. Vamos a seguir lo que la Biblia dice. Entonces, él empezó a lavarse las manos y insistió que las enfermeras también y los médicos debajo su dirección se laven las manos cada vez después de examinar a una mujer por dar a luz. Lavarse las manos con jabón antes de examinar a la siguiente mujer. Y la mortalidad del hospital bajó de casi 50%, bajó a unos 3 a 5%. Y nadie podía comprender, solo sabía que si se lavaban las manos, menos pacientes se infectaban. Pero no entendían el significado todavía, porque no entendían de la bacteria. No había llegado todavía ese descubrimiento. Solamente que al obedecer la palabra de Dios, había una base científica, aunque no se comprendiera, se obedece la Biblia así. El doctor, ¿pero qué pasó con él? Lo botaron de la profesión y murió un hombre pobre. Y aunque después lo reconocemos con uno de los padres, murió pobre sin reconocimiento, simplemente porque él quiso oír la palabra de Dios. Así hoy en día descubrimos lo mismo en la genética, biología, en la química, astronomía, las teorías de evidencia empíricas. O sea, en vez de teorías, buscar evidencia empírica. ¿Qué es una evidencia empírica? Es decir, en los tiempos de Galileo se enseñaba la teoría griega a los alumnos. Una piedra grande cae más rápido que una piedra chica. Eso era la teoría que por 2000 años enseñaron. Bueno, Galileo decidió hacer una prueba empírica. Vamos a tirar una piedra grande y una chica a ver a qué velocidad caen. Y descubrió por sorpresa que todos caen a la misma velocidad. Y ahí se empieza a descubrir la ley de gravedad. O sea, era un momento de sorpresas. No solo creer lo que te dicen, experimentar y ver si es verdad. Probar todo. Te dicen que algo es blanco, a ver, vamos a ver si es blanco. Si es negro, es negro. Y si cae o no cae, vamos a ver. O sea, no creer solamente, ver con los propios ojos. Entonces, la Biblia enseña que debemos experimentar de primera mano nuestra relación con Dios. Como resultado, los hombres empezaron a experimentar. Y vieron eso también en la matemática, se descubre o se desarrolla la álgebra, cálculos, estudios teóricos, el arte también pasó por... Ahora ya mi batería, ahí está. El abandono de los principios. No sé si hay uno más aquí. El abandono de los principios bíblicos, mira lo que trae. En la medicina 2017, este año, es la primera generación en muchas generaciones desde que se desarrolló la medicina moderna. Esta generación, ustedes, son la primera generación que vivirá menos que sus padres. ¿Por qué esta generación va a vivir menos años que sus padres? Hemos abandonado
los principios bíblicos y estamos volviendo a las edades medias, abandonando la ciencia por aceptar la superstición. Entonces la medicina está retrocediendo, avanzando más con conocimiento, pero retrocediendo en práctica. La biología se entiende más de la inteligencia, el ADN con su máquina que a velocidad de una turbina de avión a chorro arma y desarma, primero desarma y después arma y otra vez los ADNs, las células, y los duplican a una velocidad de 50,000 por segundo más o menos. Es increíble la velocidad en que las células se pueden duplicar. Y conociendo tanto y viendo la inteligencia, se niega a un creador inteligente. Más información tenemos y más ignorancia tenemos. En la genética de 2000, en el año 2000, el presidente anunció que ahora entendemos el código completo de la ADN. Se supone que ahora podemos respetarlo y preservarlo. ¿Pero qué se hizo el año 2016? Con el apoyo del Papa, diciendo que era algo bueno, Estados Unidos y otros países han abierto el esquema y están usando dinero de los impuestos para financiar la amalgación de los genes de animales mezclados con humanos. Yo soy ingeniero de sistemas y cuando se crea un programa para la computadora es específico para esa computadora o para los que tienen ese tipo de cerebro y no se puede cambiar de uno al otro. Si tú agarras un pedazo de otro programa y lo mezclas con otro, nunca queda mejor, siempre queda peor. Y cuando mezclas los genes de animales con genes humanos, siempre tienes graves problemas. Mira lo que pasó con la comida, las comidas transgénicas. ¿Cuántas alergias no han causado? ¿Y cuántos desastres están causando? Simplemente por combinar genes de animales con genes de la comida. Una señorita casi se muere varias veces por alergias de comer una comida. Ella dijo, pero yo no tengo alergias. Lo único que tengo alergias es para la comida, para mariscos. Yo no tengo ninguna alergia a verduras, pero cada vez comía una cierta verdura, siempre tenía alergias. Casi se muere. Y cuando empezó el médico a investigar, descubre que los que han combinado las comidas transgénicas metieron genes de mariscos en el trigo. Genes de puerco lo meten en comida, en verduras. ¿Y para qué? ¿Para mejorar? No, estamos yendo para atrás porque no hay conocimiento, pero no hay moralidad. Estamos haciendo cosas totalmente inmorales con el conocimiento que tenemos. Más evidencia astronómica, tenemos la música. Algunas de las cosas que tú escuchas en la calle ni siquiera podemos usar el nombre. Música, es bulla. En vez de aumentar la capacidad humana de producir música hermosa, estamos retrocediendo a las edades medias con la ignorancia de las personas que nunca supieron nada de la cultura. Hoy en día las personas educadas están empezando a perforar los labios, perforar las orejas, perforar los ombligos. Eso se encontraba en las edades medias, en las tribus que no sabían. Aquí tenemos una familia de Papúa Nueva Guinea que viene, el hermano Samuel con su familia vienen de Papúa Nueva Guinea, donde me invitaron allá a predicar, y ellos saben lo que es perforación. Ponen huesos en la nariz, se ponen huesos por todos lados. Los que no conocen, pero cuando ya conocen a Dios y se educan, ya no hacen eso. Pero hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Retrocediendo a las edades medias. Más y más jóvenes se perforan con total ignorancia. Entonces el arte moderno también muestra que tenemos problemas graves en nuestra sociedad. Bueno, para poder pelear contra la reforma, como Carlos V no logró hacerlo, se formaron varias estrategias. Una estrategia era la Inquisición. En la Inquisición que se estableció, la Inquisición española en 1478, aquí conocemos de la Inquisición en Sudamérica,
se empezó eso estableciendo en todos los países donde tenía la iglesia dominio, usando la tortura. La iglesia católica comenzó a destruir y más de 30 millones de personas dieron sus vidas siendo torturados, colgados, quemados, destruidos en diferentes formas de que no podemos mencionar sin darnos escalofríos. Ese método nunca Dios usó la fuerza ni la tortura. Es un método satánico. Y aunque la iglesia hoy en día dice 1000 disculpas, no que le pida a los 30 millones que mataron. No se puede disculpar. ¿Y qué? Pero nunca admiten en el Vaticano que cometieron un error. Y no solo no lo admiten, están comenzando, preparándose para repetir lo mismo. Muchos de los protestantes, mis amigos queridos protestantes evangélicos que están escuchando y viendo esta mañana, ustedes piensan que la iglesia ha cambiado, pero la iglesia dice que nunca cambia y que los principios que han hecho son los mismos principios que están teniendo hoy en día. Yo casi no cuento eso en público y no está en mi lista, pero les cuento rápidamente. Cuando yo tenía 18 años, estaba por graduarme de secundaria y nos fuimos a Washington a ver muchas de las cosas en Washington, los museos, la Casa Blanca, todo lo que se puede ver en allá. Y fuimos también a la Catedral de Washington, que estaba en proceso, tenía ya 40 años de haber sido iniciado y faltaban otros 40 años para terminarla. Pero entramos adentro. Yo había escuchado de mi padre una historia muy interesante, así que nos fuimos ahí, nos hicimos investigadores ese día y con unos 3 jóvenes nos fuimos con linternas y nos escondimos de nuestro guía y nos metimos por atrás en la catedral, fuimos a investigar, hablamos con muchos de los empleados que no hablaban nada de inglés, todos venían de España y les preguntamos, hicimos preguntas, nos fuimos a la oficina del cardenal al otro lado de la calle, preguntando por él para hacerles preguntas. Él no estaba de viaje. Nos mostró en su escritorio del cardenal allí de Washington. Después pasamos arriba y hablamos con el jefe encargado de la catedral. Le hicimos varias preguntas. No le dije mucho, primero dejé que él hable y le dijimos, mira, hemos estudiado una clase de de arquitectura y entonces nosotros quisiéramos ir al sótano, por favor. Ya yo sabía que había en el sótano, pero él no sabía que yo sabía. Entonces, le hice la pregunta, ¿podremos ir al sótano? Me dice, no se permite. ¿Y por qué no se permite? Es que no se permite. Le dije, hemos hablado con sus empleados acá y dicen que solamente personas del Vaticano y representantes del Vaticano se les permite entrar al sótano. Pero ustedes, ¿cómo hablaron con los empleados? Ellos no hablan inglés. Yo le dije, disculpe, yo hablo español. ¿Y qué le dijeron? Que solamente los representantes del Vaticano van abajo. ¿Qué están escondiendo abajo? ¿Cómo estamos escondiendo? No, deben estar escondiendo algo. Oh, no tenemos nada. Sí tienen, porque ya sabemos lo que está abajo. ¿Y cómo saben lo que está abajo? Porque el inspector del gobierno que bajó abajo y hizo la inspección de este edificio fue amigo de mi padre. Entonces, ¿qué vieron abajo? No, usted díganos y nosotros le vamos a confirmar. Él dijo, le voy a dar una idea. Son puertas grandes, inmensas, de 30 metros de alto. Entonces él ya sabía. Y dijo, ¿y qué hay atrás de las puertas? Usted dígame y yo le voy a decir la verdad. Hay tres pisos de puros celdas de cárceles abajo. Exactamente. ¿Y cómo sabían ustedes? Como le dije, el inspector fue amigo de mi papá. Nos contó todo lo que él había visto abajo. Y también el primo de mi papá era constructor. Y cuando él estaba entregando las cosas, también sabemos de las 100 cajas de metralletas que metieron abajo. Jóvenes, ¿cómo se llaman? Disculpe, tenemos que irnos. ¿Y de dónde son? Perdona, no podemos decir. Lo que desaparecimos. Pero en una catedral moderna, como la de Washington, recién construida, hay celdas de tortura, hay celdas para acomodar gente, hay armas. ¿Para qué? Yo pensé que eso pasó con las edades medias. No, señor.
La pluma inspirada nos cuenta, nos dice que todas las persecuciones del pasado, la Biblia confirma, y vamos a leerlo pronto, que se van a repetir. Y se están preparando para repetir las mismas tácticas de las edades medias. En Polonia, hoy en día, no estamos hablando de las edades medias, hoy en día en Polonia hay una escuela de Inquisición, enseñando a jóvenes sacerdotes católicos a cómo hacer lo mismo. Y decimos, la iglesia ya no es igual, ya se arrepintió. No, señor, la iglesia es igual y se está preparando para repetir lo mismo. Entonces, una de las tácticas más eficientes para poder cambiar y trabajar y pelear, luchar en contra de la reforma, era la contrarreforma, era la creación de los jesuitas. Dice Sociedad de Jesús, no tiene nada que ver con Jesús eso, pero así se llama. Y ellos fueron creados por medio de Loyola, Ignacio Loyola, en 1540, y él era el brazo combativo, la guerra de la iglesia para controlar el sistema educativo, colocando a sus alumnos en posiciones de influencia, estableciendo órdenes, sociedades secretas como los Caballeros de Malta, Caballeros de Colón, Opus Dei, masones, etc. Y para controlar a los gobiernos y sistemas económicos, colocando consejeros al lado de los gobernantes y sacerdotes en las juntas de los bancos, conocidos por su juramento dispuesto a mentir, matar, destruir, torturar, perseguir, asesinar hasta los reyes y presidentes. Más de 100 países han expulsado a los jesuitas, incluyendo a Suiza y todos los territorios españoles. El rey de España ordenó que no haya ninguno vivo, que los voten a todos, y si uno continuara a existir era por pena de muerte. Aún España no pudo tolerar la violencia y la agresión de los jesuitas, pero hoy en día los encuentras en todas las universidades protestantes. Hoy en día los encuentras en la Casa Blanca. El director de libertad religiosa de Estados Unidos es uno. ¿Y qué saben ellos de libertad religiosa? Lo odian, pero el director de libertad religiosa es un jesuita. Entonces lo tenemos por todos lados, han sido muy muy eficaz en su guerra. Entonces, una de las estrategias más eficaces para cambiar la dirección y pensamiento protestante ha sido infiltrar las instituciones para atacar y destruir sus principios protestantes, especialmente como profesores en escuelas de teología, para influir la formación de pastores y líderes. Las iglesias evangélicas, las universidades evangélicas protestantes, casi sin excepción, tienen profesores que realmente han sido preparados como jesuitas y que están con sus influencias ahí para enseñar y hacer olvidar a la iglesia, a las iglesias protestantes, los metodistas, los evangélicos, los metodistas, muchos de los bien conocidos ha estado bajo ataque. Incluso la iglesia adventista ha estado bajo ataque desde los tiempos de la hermana Elena G. White, desde la fundación. Dios le reveló muchas veces a ella que habían personas queriendo ingresar a nuestras universidades como profesores. En una ocasión, el presidente de Pacific Union College, que está allá en California, estaba entrevistando a una profesora protestante que quería entrar a enseñar allí. Y ella también tenía sus raíces adventistas, supuestamente. Y mientras él estaba entrevistando a la profesora, vino su secretaria: doctor, tengo una carta que llegó de la hermana White, Elena G. White, recién de Australia. Lo mandó hace 3 meses, pero recién llegó a la oficina. Se lo hago pasar, por favor, por favor. Lo abrió y sus ojos se abrieron grandes. Le miró a la señora, miró la carta y dijo: señora, disculpe, profesora, ¿podría por favor leer esta carta? Y cuando ella leyó, se puso brava, botó la carta a la mesa y se salió. ¿Y qué decía la carta? La carta escrita 3 meses anteriormente, antes a ese día, decía: querido doctor, va a venir una profesora vestida de tal color, no me recuerdo el color, azul o rojo. Ella va a venir buscando una posición como profesora en nuestra institución, pero no la emplee
ella es preparada por el enemigo para infiltrar nuestra institución. Y cuando él vio, era la misma profesora que estaba sentado frente a él. 3 meses antes, Dios ya preparó el camino. ¿Y ustedes piensan que esa fue la última vez? La especialidad de los jesuitas es infiltrar instituciones protestantes con el propósito de destruir los fundamentos y hacerles olvidar. Vamos a ver que han tenido mucho éxito en eso. Las estrategias de Roma para las universidades y las instituciones evangélicas ha sido muy clara. Lo que ellos están haciendo es preparar algo muy importante. Uno es hacer olvidar las raíces, o sea, para que se olviden los bautistas de dónde vinieron y por qué existen, los metodistas, los presbiterianos. Uno es quitar el enfoque sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, como es uno de los fundamentos, se recuerdan, del protestantismo, ¿no? Es la autoridad infalible de la Biblia. Y aceptar las enseñanzas humanas, poco a poco, para insertar enseñanzas y costumbres católicas dentro del currículum y cambiar los himnos de la música tradicional, sagrada, a la música contemporánea, y poner nuevos estilos de oración y meditación. Estas estrategias continúan. Tenemos aquí reducir la autoridad de los miembros de las iglesias, porque las iglesias protestantes todos enseñaban que cada miembro es un sacerdote. Eso se llama el sacerdocio del creyente. ¿Qué significa eso? ¿Tienes que ir a un cura para pedir perdón de pecados? ¿Solo por medio del sacerdote tú puedes obtener perdón? Uno de los principios protestantes es que cada creyente va directamente a Dios. Tiene acceso directamente a Dios para pedir perdón de pecados y dirección en su vida. O sea, Dios tiene un enlace directo con cada miembro de la iglesia. No tienes que ir por un sacerdote o no por un pastor, directamente. Controlar los que predican y los temas que predican. Controlar los materiales de estudio que los miembros, por medio de los grupos pequeños, es una cosa buena, pero ellos lo usan para controlar los materiales que se estudian, para que ellos puedan dirigir el grupo pequeño, grupito por grupito, en la dirección que ellos quieren. Ya no es la iglesia entera, se dividen en pequeños grupos. Dividir y conquistar es la estrategia de Roma. Controlar la conciencia, exigir obediencia y lealtad a los líderes, identificar, excomulgar, perseguir a los que protestan. La meta final es dar muerte al protestantismo y erradicar a todo protestante, reuniendo a todo el mundo bajo su autoridad. Esa es la estrategia final. El conflicto de los siglos, Apocalipsis, Daniel indica claramente que en los últimos días justamente habrá un poder político, religioso, viniendo de Roma, que tiene una ciudad con 7 montes, lo que el Vaticano dice que tiene 7 montes, la ciudad de 7 montes. Y ese poder político religioso reunirá toda la tierra bajo su autoridad. Ha tenido mucha eficacia en influir a las iglesias protestantes. Y por eso hoy en día estoy yo hablando a nuestros hermanos evangélicos, protestantes, especialmente mis colegas los pastores. Estoy hablando a todas las iglesias que alguna vez se han llamado iglesia protestante. ¿Por qué? Para ser protestante tienes que protestar algo. ¿Y cuál era la protesta de Martín Lutero? Era que la autoridad estaba en manos de hombres falibles y no en la palabra de Dios. Los príncipes alemanes aceptaban ese principio y no aceptaron la autoridad de Carlos V para poder controlar la conciencia, y le dijeron: no nos movemos de acá. Y como resultado, gracias a Dios por esa protesta y confesión de Augsburg, las iglesias protestantes siguieron creciendo. Ahora se está cumpliendo 500 años este año desde que Martín Lutero clavó sus tesis en la puerta de Wittenberg. Estaban protestando a la iglesia católica. Él era sacerdote católico, estaba protestando
los abusos y la falta de establecimiento bíblico de lo que estaban enseñando. Y este año la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana piensan celebrar grandemente la muerte del protestantismo, las iglesias protestantes. Están dando el golpe final, pero quiero anunciar esta mañana, que Dios tiene algunas sorpresas. Dios está preparando un pueblo que no solo va a protestar, toda la tierra se va a llenar con algunos mensajes. Vamos a ver. Entonces el Papa y el Papa Francisco de ahí, con el jefe de la Iglesia Luterana, están firmando ese acuerdo. ¿Qué diría Martín Lutero hoy en día, no? ¿Qué piensan ustedes? Si Martín Lutero se resucitaría hoy en día, los vota a todos ellos, porque son traidores. Ese hombre ahí es un traidor. Y las personas que desarrollan relaciones ilícitas, extrabíblicas, que niegan la palabra de Dios a cambio de aceptar autoridades políticas, son traidores. Y estamos hoy en día hablando de esto porque tenemos que reconocer lo que está pasando en todas las iglesias protestantes en el mundo hoy en día. Y no solo las iglesias protestantes, los musulmanes están firmando, también están firmando los budistas, los hindúes, todas las religiones. ¿Por qué? Porque tienen un solo padre. Y la misma influencia dirige las religiones paganas. Y el paganismo está dentro de la iglesia. Entonces, vienen de un solo padre. Y se están reuniendo como hijos de ese padre. El padre de la mentira. Y Dios quiero hacerlo muy claro, en todas las iglesias, incluso la Iglesia Católica, quizás más que todas las iglesias, Dios tiene hijos e hijas. Es muy, muy importante que sepamos que Dios tiene sus queridos hijos y sus queridas hijas que lo aman, lo siguen y que tienen devoción y obediencia para el Señor Jesús. En todas las iglesias Dios tiene su pueblo, pero también una de las misiones que Dios ha dado a su pueblo es de preparar al mundo para la venida de Cristo. Y vamos a ver rápidamente esto. Hay un poder político y religioso que ejercerá poder sobre toda la tierra. Eso lo encontramos en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, si tienen sus Biblias pueden abrir ahí. 3 al 8. Y dice: y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. O sea, la bestia es una cosa y Satanás, el dragón es la otra, pero el dragón tiene su poder. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿De dónde viene la autoridad de la bestia? Del dragón. Es un poder satánico. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Y también se le dio una boca hablando grandes cosas y blasfemas, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de sus moradas en el cielo, y los que moraron en el cielo. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hindúes, musulmanes, ateos, budistas y muchas iglesias protestantes. Y se le dio poder para hacerlo. Y entonces, en todo el mundo vamos a ver esta bestia, el poder político religioso de Roma, que durante las edades medias dio muerte a más de 30 millones de los hijos de Dios. Y algún día va a rendir cuentas. No vamos a entrar en esa rendición de cuentas, pero la cuenta que tienen con el cielo es bastante largo. Yo me imagino cómo será para un inquisidor que ha matado miles de personas, torturando a miles de personas, cuando le toque parar frente al trono de Dios, y Dios, que es un Dios justo, le haga rendir cuentas por cada persona que ha matado.
Tú y yo no queremos estar allí. Hoy en día tenemos que reflejar el amor de Dios, no el odio y la violencia. Entonces hay un pueblo de Dios que va a llevar a cabo una obra. Vemos que este poder va a ganar, su herida va a estar sanada y va a ganar mucha fuerza en la tierra, y todo el mundo va a seguir en pos de esa bestia. Pero hay un pueblo que dice que tiene unos mensajes para llenar a toda la tierra. Igual que la bestia tiene potestad sobre la tierra, aquí hay un mensaje que va a cubrir toda la tierra. Y dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio. Eso se encuentra en Apocalipsis 14, ahí 6 en adelante. Que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Para dónde? Todo el mundo. Igual que la bestia tiene autoridad sobre todo el mundo, hay un pueblo que también tiene autoridad. Y ese pueblo va a predicar esos mensajes a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, al mismo tiempo que uno se eleva la otra. El diablo sabe, él tiene miedo de que Dios llegue a preparar y sellar a su pueblo, porque cuando el pueblo de Dios esté preparado, entonces vendrá el fin. Rápidamente Dios va a terminar de predicar el evangelio. Dios está esperando, Apocalipsis 7 dice, deteniendo los vientos hasta que el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes. Entonces dice en gran voz, ¿qué dice este ángel? El ángel es un símbolo de un mensaje, eso que tiene que llenar la tierra. Dice en gran voz: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer mensaje es el mensaje de adoración a Dios. ¿A quién debemos temer? ¿A los hombres? ¿A quién debemos tener lealtad? A Dios. Temed a Dios y darle gloria. Todo lo que dice Dios, eso vamos a hacer. Si los hombres dicen algo en contra de eso, no lo vamos a hacer. Vamos a ser leales a Dios. Pero hoy en día la presión en la iglesia, la presión en muchas iglesias, la presión en el mundo es para simplemente cerrar la boca y obedecer. No, Señor. Es Dios que merece la obediencia. Y el primer mensaje que debemos aprender es darle lealtad a Dios. El segundo mensaje dice: y otro ángel, versículo 8, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. ¿Qué es fornicación? Una relación ilícita, extramatrimonial. Nosotros somos el pueblo de Dios, la esposa de Dios. Ya tenemos una relación formal. ¿Y qué tenemos que ver con el mundo? El que ama al mundo es enemigo de Dios. El pueblo de Dios no puede tener relación con otra mujer. La mujer pura, la iglesia pura, es simbolizado por una mujer pura. Y la iglesia falsa, simbolizado por una gran prostituta, vestido de oro y de joyas. Yo he estado en España, yo he pasado a mirar todo el oro que hay. Oye, ¿de dónde vino todo ese oro que fue a España? De Sudamérica, del Perú, de Bolivia, de otros países. Todo ese oro que ves en los altares, los dioses, los crucifijos, el Vaticano, ¿de dónde vino? Una gran parte vino de acá de Sudamérica. ¿Y por qué la mujer prostituta está vestida de oro con todas las riquezas que tiene y deleites de comida? ¿Por qué? Es símbolo de esa mujer. Entonces tenemos que decir: Babilonia ha caído porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. El tercer ángel le siguió diciendo en voz alta: si alguno adorare a la bestia y su imagen. Es una amonestación muy fuerte, ¿no? Y recibe su marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormenta asciende por siglos y siglos, y no tienen reposo día o noche los que adoran a la bestia y su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí estamos viendo una amonestación tan seria. Es la última invitación de Dios para el mundo.
la última. Los que aceptan esa amonestación van a estar sellados por Dios. Los que no aceptan recibirán la marca de la bestia y tomarán del vino del furor que Dios va a derramar sobre el mundo y recibirán las plagas. Por eso vemos esta invitación tan tierna de Dios. Es una invitación muy seria, ¿eh? No estamos hablando de algo bonito y fácil. Es la última invitación que la raza humana va a recibir. Dios menciona que este pueblo van a predicar esos mensajes. En Apocalipsis 18, 1 al 4, otro ángel se acerca y este ángel llena todo. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Cuánto poder? Gran poder. ¿Cuánto de la tierra se alumbró? Toda la tierra se alumbró. ¿Sabe qué? Este mensaje va a llenar toda la tierra. No importa cuántas dificultades, no importa cuántas leyes, no importa cuántas prohibiciones se harán, ese mensaje va a cubrir toda la tierra con una gran luz. Pero mire que dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la Babilonia. Ya escucharon eso, ¿no? De la caída de Babilonia. Y se ha hecho habitación de demonios y guarda de espíritus inmundos y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido por su potencia de sus deleites. Y oí otra voz en el cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibéis parte de sus plagas. Esa amonestación es la última que los seres del mundo van a recibir y es nuestra responsabilidad dar ese mensaje. Pero si nosotros ni conocemos de dónde venimos y nosotros no sabemos cuál es nuestra misión, ¿cómo vamos a participar en ese fuerte pregón? Mi querido hermano evangélico, mi querido pastor evangélico, mi querido hermano católico, hermana católica, mi querido compañero y miembro de iglesia adventista, vivimos en los momentos más solemnes, estamos a las vísperas de la crisis final. Puede ser que el año 2017 comience esa guerra final. Puede ser que Dios detenga un poquito más los vientos para darnos una oportunidad todavía, pero esto no es un juego, esto es vida o muerte. Habrá un pueblo. La Biblia dice que habrá un pueblo. Habrá un pueblo que tiene una función muy especial. Un pueblo que va a cumplir lo que dice. ¿Y cuáles son las características? Siguen al Cordero donde quiera que vaya. Hermanos y hermanas, hoy en día hay mucha presión sobre cada uno de ustedes de no seguir al Cordero. Síganlo a los hombres. Eso no solo para los miembros, no solo para la iglesia adventista, para cualquier iglesia. Hay presiones en todo el mundo de quedarte en silencio y simplemente seguir la dirección de los hombres. Pero hay un grupo que va a seguir ¿a quién? Al Cordero. ¿Estás dispuesto a seguir al Cordero desde ahora? Tienes que aprender. Por eso hay decisiones que tomar. Esa decisión no es solo para los miembros. Los pastores tienen que decidir, los administradores tienen que decidir, los presidentes tienen que decidir. Sea de una asociación, una unión, división, asociación general, sea de cualquier formato que tenga otra iglesia, sean obispos, sean sacerdotes, todo el mundo tiene que decidir a quién van a seguir. Y hay un pueblo, Apocalipsis 14:5 dice que hay un grupo que va a seguir a Dios, al Cordero, Jesucristo, donde quiere que vaya. Su lealtad es en Dios y no en el ser humano. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Hoy en día ese pueblo tiene que desarrollar paciencia. Paciencia, ¿por qué? Porque hay demoras. Aparentemente las cosas son difíciles. ¿Por qué Dios no lo arregla de una vez? Espérate, hermano, desarrolla paciencia. Dios está preparando a su pueblo. Habrá un pueblo que es grande y fuerte, dice Joel 2, capítulo 2:2. Un pueblo grande y fuerte
como ese pueblo nunca hubo en el pasado y no habrá jamás. Dios está preparando un pueblo especial que nunca existió en el pasado y no habrá como ella en el futuro. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, dice Timoteo 2, 2 Timoteo 2, de 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán ¿qué? Persecución. Es imposible. ¿Tú quieres vivir tranquilamente? ¿Tú quieres no tener problemas? Disculpe, estás en el mundo errado. Hoy en día no es posible. Los que van y quieren vivir piadosamente van a sufrir persecución. Acostúmbrate. Si no te gusta la guerra, vete a tu casa. Porque estamos en momentos de guerra. ¿Qué dice más la Biblia? Estoy hablando directamente de la Biblia. He aquí yo entrego la sinagoga a Satanás a los que dicen que son judíos y no lo son, pero mienten. Apocalipsis 3:9. El mensaje a Filadelfia, la última iglesia, la Odisea va a dejar de existir. No van a ser todos tibios. Algún día dice, porque eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algún día los tibios van a quedar vomitados. Y lo que queda, van a tener el amor de Dios. Ellos van a ser Filadelfia. Pero dice que adentro de la iglesia de Filadelfia, Jesús dice, hay la sinagoga de Satanás, que dicen que son miembros de la iglesia, pero no lo son. Y tú pensabas que todos son miembros. No son. Adentro de la iglesia hay enemigos de Dios. Su primer prioridad es destruir, mantener durmiendo al pueblo de Dios. Acostúmbrate. Hay trigo y cizañas hasta que venga Jesucristo. Van a decir, hay personas que dicen que son fieles, tienen autoridad, pero no lo son. Yo podría contarles de personas mismas que yo conozco personalmente, personas de mucha autoridad en mi propia iglesia, pero que son masones de alto nivel. Uno en específico que estoy recordando, yo y mi esposa nos reunimos con esa persona, trabaja en la jefatura mundial, es mano derecha de nuestro presidente. Él nos dijo personalmente, los jesuitas no son enemigos de nosotros, somos nuestros amigos. Yo le dije, perdón, estamos en una diferente frecuencia. ¿Usted no conoce nada de la historia? No nos están atacando, son nuestros amigos. Ya sabemos amigos de quién es. No son mis amigos. Hermanos, adentro de la iglesia hay enemigos que están buscando la forma para destruir a este movimiento y a los evangélicos también, a los metodistas también, a los bautistas también. Quiero agradecer a una red de radio que yo escucho con mucha frecuencia en Estados Unidos. Es una red de radio evangélica, mayormente entiendo que es bautista, se llama BBN. Y allá en Estados Unidos hay, y también en Santa Cruz hay. Y quiero decirles que esos hermanos entienden los principios de música sagrada. Que Dios los bendiga. Porque nosotros a veces no entendemos y transmitimos cosas en diferentes lugares que son mundanos. Gracias a Dios por los hijos de Dios que son bautistas, metodistas, presbiterianos, católicos. Algunos son verdaderamente hijos de Dios y mejores que nosotros. En cada iglesia Dios tiene los suyos y el enemigo también tiene. Tenemos que aprender a ser cariñosos, amables, tiernos, aprender a reflejar el amor de Dios, porque ¿sabe qué es? Si nosotros no entramos, otros van a entrar en nuestro lugar. Por eso Jesús le dijo a la iglesia de Filadelfia, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Seguimos adelante. Habrá un pueblo grande y fuerte. Quiero hablar a los pastores bautistas, luteranos, metodistas, presbiterianos, sacerdotes, evangélicos y a los adventistas. ¿Quién se recuerda? ¿Cuáles de ustedes, pastores, se recuerdan de sus raíces? ¿De dónde vinieron? ¿Quiénes son sus fundadores? ¿Sobre cuáles principios protestantes fueron fundados? Martín Lutero sí sabía dónde pisaba. Los luteranos hoy en día casi nadie sabe dónde pisan. Están pidiendo disculpas a la Iglesia Católica porque
porque tuvieron protestas. Ni siquiera entienden de qué se están protestando. ¡Qué ignorancia! ¿Por qué nuestros padres murieron quemados a la estaca? Por fundamentarse en la Biblia, y hoy en día vamos a pedirle disculpas. Pastores, y también incluyo a los adventistas también. ¿Cuántos pastores realmente entienden de dónde venimos? La nueva teología que aprenden en muchas escuelas de teología ni siquiera les enseña. Si tú eres un pastor de tu iglesia, sacerdote, no importa de qué denominación, aprende de dónde veniste. Aprende por qué existes. Porque si no, mejor sal de tu iglesia. Pero dejes de molestar. ¿Quién se recuerda del propósito por lo cual nació su iglesia? De los principios bíblicos. Se recuerda las doctrinas originales sobre los cuales se fundaron. ¿Por qué tan rápido nos olvidamos de las doctrinas y enseñanzas de nuestra iglesia cuando nuestros pioneros dieron sus vidas por eso? ¿Dónde están los protestantes? Quiero saber. ¿Quiénes están protestando las costumbres? La frialdad, el abuso de autoridad, el maltrato de los miembros, la falta de libertad religiosa que permite que cada miembro siga a Dios de acuerdo con su conciencia. ¿Quiénes están protestando cuando se enseñan una doctrina que no tiene fundamento estrictamente bíblica? ¿Quiénes están protestando? Porque el comunismo está destruyendo nuestra identidad, está destruyendo a los bautistas, está destruyendo a los evangélicos, está destruyendo a todas las iglesias, incluso la iglesia adventista. Dicen, no hablemos de nuestras doctrinas, solamente enfoquemos en la unidad. Y poco a poco están desapareciendo los protestantes. Puede ser que el Papa tiene razón. Puede ser que este año va a morir el protestantismo. ¿Quiénes están protestando? La autoridad de un hombre, de un pastor, de un sacerdote, administrador o de un papa que se eleva encima de la palabra de Dios. ¿Quiénes protestan cuando los principios de Roma, por los cuales 30 millones de personas murieron, fueron cruelmente torturados y martirizados? ¿Dónde están los protestantes? Querido pastor evangélico, ¿por qué no protestas? ¿Eres tú un pastor? Entonces protesta. ¿Eres tú un miembro de iglesia? Entonces protesta. ¿Dónde están los protestantes? Yo sí soy un protestante. Yo soy, y por eso estoy protestando y seguiré protestando. ¿Y qué voy a protestar? Protesto cuando se invitan a sacerdotes, jesuitas, que participen en nuestras universidades y escuelas de teología. Y eso lo hacemos con frecuencia. Protesto. Protesto cuando se publican y se distribuyen libros y enseñanzas humanas sin fundamento bíblico. Protesto cuando se incorporan estilos de música mundana en nuestras iglesias y cultos. Protesto cuando nos olvidamos del sacerdocio del creyente, que tiene derecho directamente a ir a Dios para recibir perdón de pecados y dirección espiritual. Dios sabe guiar a sus ovejas. No es el trabajo de los pastores dirigir a sus ovejas. Eso es el trabajo de Jesús. El trabajo de los pastores es apoyar al gran pastor, ayudar a las ovejas, apacentar a las ovejas, darle alimento espiritual, ayudar a Dios a hacer su trabajo, no controlar las ovejas. Yo soy protestante y por eso protesto y seguiré protestando. Cuando mis colegas obedecen ciegamente, sin pensar en algún día que rendirán cuentas a Dios por el cuidado de sus ovejas. Cada pastor será tratado igual por Dios como Él trata a sus ovejas. Si lo tratas con cariño, con amor, con ternura, siguiendo principios bíblicos, Dios también te tratará lo mismo. Pero si tratas fríamente, sacas la espada y empiezas a matar ovejas, así también serás tratado. Tenemos que, querido pastor, recuerda que tú mismo estás definiendo cómo serás tratado. Protesto cuando se borra a un solo miembro sin fundamento bíblico, solo por razones administrativos
porque así mismo serán borrados sus nombres en el libro de la vida por el buen pastor. Protesto cuando se hace un negocio de la religión, enfocando en el dinero, enfocando en cómo ganar dinero y proteger el negocio. La iglesia no es un negocio. La iglesia es un hospital donde se rescatan y se restauran a los que se habían perdido, los enfermos. El gran pastor no hizo un negocio de la religión, hizo un hospital cuidando y restaurando a lo que se había perdido. Un día muy pronto habrá un pueblo que siga al Cordero donde quiere que vaya. Un pueblo con un solo pastor y un solo redil. Un pueblo que obtendrá la victoria sobre el acusador por la sangre del Cordero y la palabra de tu testimonio. El buen pastor es nuestro ejemplo. Pastores y administradores, recuerden la historia que Jesús contó en Mateo 24, 45 a 50. Jesús contó la historia de que un hombre dejó sus bienes en manos de administradores y se fue en un largo viaje. Y cuando volvió repentinamente, bienaventurado aquel siervo que le encuentra cuidando de sus ovejas. Pero ¿qué pasa con el que no cuida y empieza a emborracharse y empieza a pegar a los otros, a sus consiervos? Serán tratados, tirados fuera, donde hay llanto y crujir de dientes. Recuerda esa historia, querido pastor y administrador, de cualquier iglesia, cualquier denominación. Trata con cariño a tus ovejas, porque el gran pastor nos va a tratar igual. Algún día, muy pronto, yo quiero escuchar las palabras: bien hecho, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad. Somos directamente responsables a Dios por reflejar su carácter. Somos responsables por tratar con cariño y amor. ¿Cómo trató Jesús a los corderitos? Con amor y cariño, dando su vida. Yo doy mi vida, dijo Jesús, por mis corderos. Es nuestro trabajo. Si tú eres madre, padre, trata a tus corderitos con cariño. Disciplínalos, enséñalos. Si tú eres líder en tu iglesia, anciano, diácono, diaconisa, entrénalos, prepáralos con la palabra de Dios para que resistan el mal cuando sople, cuando llegue la tormenta, arraizándolos en la palabra de Dios. Si eres pastor protestante, entonces protesta cuando el mundo te ataca y Babilonia quiere entrar y Roma quiere meter sus principios. Ya sabemos cómo actúan. Tenemos que tener los ojos abiertos, defender a nuestras ovejitas, a nuestras familias, a nuestras iglesias de cualquier ataque del maligno. Es nuestra responsabilidad, queridos hermanos y hermanas, de conocer bien al enemigo, para que cuando entre esas cosas en la iglesia, mundanalidad, cómo Satanás ha penetrado las iglesias como mundanalidad. Hicieron una encuesta en las iglesias y universidades evangélicas cristianas y descubrieron que más del 50% de los jóvenes ni siquiera consideraban que convivir juntos era un pecado. ¿Por qué tanta ignorancia? Esa responsabilidad es de nosotros los pastores y de nosotros los líderes de la iglesia. Tenemos que enseñar a nuestra juventud a ser responsables como Timoteo, que nadie menosprecie tu juventud. Enseñándolos a ser líderes, aguantando presiones políticas, resistir la presión humana, resistir las presiones del mundo, aferrarnos en la preciosa palabra de Dios. La autoridad infalible es la palabra de Dios. Ninguna autoridad humana tiene derecho de interferir con nuestra lealtad a Dios. Tenemos libertad religiosa, protejámosla, dando nuestra vida, nuestra reputación, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro tiempo para defender la palabra de Dios. Porque en esta palabra está fundamentada la iglesia y nadie la moverá. Tome su decisión hoy día, les invito, donde quiera que estén. Tome su decisión de mantener su lealtad fijo en nuestro buen pastor y en su palabra
y nadie los sacará de sus manos. Que Dios la bendiga. Mi privilegio estar. Algún día muy pronto, todo lo que hemos visto hoy día será historia. La venida de Jesús habrá pasado y estaremos con Él eternamente. ¿Qué gozo será? Hemos hecho, hemos cumplido y ahora tenemos el descanso. En esta tierra hay mucho cansancio. A veces yo y mi esposa rogamos al Señor, déjanos descansar ya. Hemos trabajado muchos años, pero el Señor dice, todavía. Llega la noche cuando no se puede trabajar. Trabaja mientras es día. Y quiero invitar hoy, si tú has tomado tu decisión en tu mente hoy en día, Señor, quiero seguir al Cordero donde quiera que vaya. Venga lo que venga, presiones de adentro, de afuera, donde sea. Eventos de los últimos días, capítulo 11, dice que tenemos mucho más que temer de adentro que de afuera. Las presiones máximas sobre el pueblo de Dios están viniendo de adentro ahora, no de afuera. Algún día vendrán de afuera. Hoy la presión es de adentro y tenemos mucho más que temer de las presiones de adentro que las presiones de afuera. Y si has tomado tu decisión de seguir al Cordero, donde quiera que vaya desde ahora, donde Él te lleve, que vas a cumplir sin temor con la ayuda de Dios. Quiero ver sus manos si alguien ha tomado esa decisión. Amén, Señor. Ahí en tu casa también levanta tu mano, cualquiera, o si lo vas a ver en el futuro. Gloria al Señor. Quiero invitarles que me acompañen de rodillas y vamos a orar ahora consagrándonos al Señor. Nuestro precioso y querido Padre que estás en los cielos, desde tu trono, tú estás viendo todo lo que está pasando acá en esta tierra. Todo poder tú le diste. Jesús dijo, toda autoridad, todo poder me es dado en los cielos y la tierra. Id pues y predicar el evangelio, enseñándoles a obedecer todo lo que os he enseñado. Y aquí estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Qué hermosa promesa. Señor, Padre nuestro, gracias por haber enviado a Jesús para ser nuestro hermano mayor y mostrarnos el camino. Él sufrió más que cualquiera de nosotros. Nos compró el derecho de ser hijos e hijas de Dios. Y al que venciere, le daré la corona de la vida. Señor, por favor, danos esa corona. Pero desde ahora hemos levantado nuestras manos para decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ayúdanos a seguir al Cordero donde quiera que vaya. Las presiones internas de nuestras familias, seres queridos, amigos, hermanos y hermanas, Señor, no se va a comparar a la presión que algún día tendremos. Por eso nos estás enseñando ahora a tomar decisiones, a no tener miedo ahora, a seguirte ahora, cualquiera que sean las consecuencias, seguir al Cordero donde quiera que vaya, a serte leal, a serte obediente. Pero Señor, somos humanos y débiles. No somos salvos por las obras, somos salvos por la fe, como nos enseñó Martín Lutero. Y es por la fe, Señor, que aceptamos tu poder. Por la fe confesamos nuestros pecados directamente a ti. Por la fe aceptamos el perdón, y el que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarle su pecado y limpiarle de toda maldad. Límpianos, Señor. Gracias te damos por esa hermosa promesa, que si pedimos el Espíritu Santo, tú prometes darnos el poder, el Consolador, para enseñarnos y prepararnos para recibir, Señor, el sello divino algún día y entrar contigo en el reino de los cielos y escuchar las palabras, bien hecho, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Es nuestro deseo, nuestra petición, y Señor, te lo agradecemos en el precioso y todopoderoso nombre de nuestro hermano, Señor, Rey y Dios, Señor Jesús. Amén.